Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos. Dios les bendiga, amados hermanos, esperando que tengan una bendecida mañana, tarde o noche, según el momento en el que estén viendo esta videoclase. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con nuestra lección número 2 de este curso de enseñanzas básicas que tiene como nombre ¿y ahora qué sigue? Pero antes de ello vamos a hacer una oración para comenzar esta clase. Le voy a invitar a que cierre sus ojos e incline su rostro para invocar la presencia de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa hora por el privilegio de poder comenzar con estas enseñanzas maravillosas que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes algo nuevo, especial, preparado para cada uno de nosotros. Te pido, amado Señor Jesús, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo esta clase, que esta palabra no solamente sea una información, sino sea una experiencia como lo hemos aprendido. Que esta palabra venga a llenar el corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos ponerla en práctica sobre todas las cosas. Te lo pedimos, te pedimos que nos hables, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo nuestro corazón y enseñándonos todo lo que tú quieres hablarnos. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestro cuadernillo en nuestra página número 1 de la lección 2, que tiene el título ¿y ahora qué sigue? Y vamos a ver, hermanos, que después de haber hecho la decisión más importante de nuestra vida, que es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y de tener la completa seguridad de no ir al infierno, sino que ir a la presencia de Dios, que es el cielo, nuestro destino final, es necesario saber, pues, qué sigue ahora. Ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero ¿cuál es el segundo paso que nosotros debemos dar en esta experiencia en la vida cristiana? Vamos a empezar a ver algunas de las cosas que son importantes que nosotros sepamos en nuestro caminar en Cristo. Y vamos a ver el primer paso o el primer fundamento en nuestro caminar en Cristo, y que es: un cristiano no debe mirar hacia atrás. Vamos a ver en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, nosotros no debemos ser cristianos indecisos o titubeantes, de doble ánimo, de doble pensamiento, pues hemos obtenido la salvación de nuestra alma y por la cual el Señor Jesús pagó con su sangre. Entonces debemos de tener esa decisión firme para iniciar el proceso de crecimiento espiritual. Entonces nuestro primer punto, lo podemos ver aquí en la diapositiva, es que un cristiano no debe mirar hacia atrás. Es decir, no debemos de retroceder en nuestro caminar espiritual con Dios. ¿Sí? Jesús dijo que ninguno que ponga la mano en el arado puede mirar hacia atrás. Aquellos trabajadores del campo que abren la tierra, que trabajan para que la semilla caiga y luego dé fruto, no pueden llevar un arado, abrir el surco si miran hacia atrás, porque entonces se va chueco el camino y tienen que volver a comenzar desde el principio. Y eso nos pasa muchas veces como cristianos, cuando alguna vez llevamos un caminar, un progreso espiritual y miramos hacia atrás, hacia las cosas del mundo, ¿verdad? Muchas veces viene cierto pensamiento de: mira, te iba mejor cuando no tenías a Cristo, mira, tu situación no ha cambiado mucho, sigues teniendo problemas, y a veces el desánimo quiere venir a nuestra vida.
pero nosotros debemos de saber que un cristiano no debe mirar hacia atrás. Si no se hace esta elección, entonces estará siendo como aquellas personas que tienen una buena iniciativa para empezar a elaborar o a hacer muchas cosas, pero solo tienen el hábito de empezar, pero nunca persisten hasta concluir lo que se han propuesto, dejan las cosas a media y abandonan la empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos de hacer eso. Es importante que en este momento sepamos que ahora que se ha aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, habrá muchas experiencias de parte de Dios, experiencias celestiales, pero se tiene que ser real en la carrera espiritual. No siempre nuestro caminar con Dios va a ser un lecho de rosas. Dice, seguirán ciertos tipos de problemas, pruebas y adversidades. El haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón no quiere decir que nuestros problemas ya se terminaron, que ya no vamos a sufrir, que ya no vamos a tener problemas, sino todo lo contrario. Quiere decir que tal vez sigamos teniendo problemas, pero ahora el Señor Jesucristo en su palabra nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y nos daría siempre su gozo y su paz. Eso está en Juan 14:27 y en Juan 15:11. El Señor promete que Él nos va a dar su paz, su gozo. A pesar de los problemas que podamos tener, a pesar de las situaciones, nosotros nunca debemos ver hacia atrás. En esta lección eso es lo que aprendemos. Y cuando nos encontremos en distintas situaciones donde pudiéramos pensar, creo que sigo teniendo muchos problemas o alguna expresión similar, nosotros debemos recordar que ya pusimos nuestra mano en el arado, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y vamos a tener distintas situaciones en nuestra vida, pero el Señor Jesús nunca nos va a abandonar. Él prometió que estaría todos los días con nosotros y hasta el fin del mundo. Entonces, un cristiano no debe voltear hacia atrás para nada, ni pensar en lo que dejamos atrás en el mundo, o es que cuando yo no era cristiano me iba mejor económicamente, o cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, tenía ciertos privilegios que ahora ya no tengo. No debemos de tener ese tipo de expresiones porque el Señor nos ha dado una promesa que no es temporal, es eterna. Es más grande y más hermoso lo que Él nos ha prometido que cualquier cosa terrenal. Y si seguimos en el mundo vamos a sufrir, ¿verdad? Y si tenemos a Cristo vamos a sufrir, pero vamos a sufrir con promesas eternas. Así es que es mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Un cristiano no debe mirar hacia atrás. Es lo que aprendemos en este punto. Vamos a ir al punto número 2 y en el punto número 2 debemos de saber que nosotros debemos ver siempre a Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice que nosotros que tenemos tales promesas corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que aquel que nos llamó a caminar en esta carrera, en este camino cristiano, no fueron los hermanos, no es el pastor, no es la pastora, no son los diáconos, no son los líderes, no son los profetas, nadie. El que nos llamó a este camino fue Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra visión tiene que ser correcta y nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en Jesús y en ninguna persona más de la iglesia o de la congregación o de los hermanos. Este es uno de los errores más comunes que ha llevado a muchos creyentes a la desilusión y a desertar de las filas del Señor. El problema es idealizar a los líderes, pastores y a algunos otros hermanos de la fe. Entonces es importante que nosotros tengamos bien centrada nuestra mirada en Cristo, ya que con demasiada frecuencia, pues algunos recién convertidos, aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón en primera instancia, pues ponemos nuestros ojos en las personas que tienen una mayor experiencia en el camino. Y nosotros debemos de saber que ellos también son seres humanos, que somos seres humanos imperfectos, con limitaciones y pues que nos podemos equivocar, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo bien claro y es el ejemplo del apóstol Pedro. La Biblia dice que el apóstol Pedro, después de que anduvo con Jesús 3 años, después de que él comió con Jesús,
vio los milagros que Jesús hizo. También Pedro convivió y vio las maravillas de Jesús. Sin en cambio, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Sabes qué, Pedro? Ciertamente tú me vas a negar. Me vas a negar, Pedro. Y Pedro dijo: no, Señor, yo nunca te negaré. Yo nunca me voy a avergonzar de ti. Y vemos que cuando empieza la persecución, que se llevan al Señor Jesús ya para ser crucificado, en este proceso, Pedro estaba ahí y de momento lo identifican como uno de los seguidores de Jesús y le dicen: tú andabas con ellos, con Jesús. Y entonces él se avergüenza, se atemoriza y dice: no, yo no soy de ellos. Y entonces vemos nuevamente cómo se acercan y le dicen: Pedro, tú andabas con ellos. Yo recuerdo como que tú eras de ellos. Y él dice: no, yo ni los conozco, ¿verdad? La tercera vez le dicen: oye, es que como que tú hablas como ellos, porque nuestro lenguaje, al tener a Cristo en nuestro corazón, cambia. Entonces le dijeron: Pedro, tú como que te pareces a ellos. Y entonces Pedro dijo: no, yo no andaba con ellos, y empezó a decir groserías. La Biblia dice que Pedro imprecó. Eso lo encontramos en Marcos 14, 68 al 70. Y dice que Pedro empezó a imprecar, a decir groserías, pues para que le creyeran que él no andaba con Jesús. Y entonces cantó el gallo. Y uno pudiera pensar: ay no, pues para ser como Pedro, pues yo mejor me quedo como estoy, ¿verdad? O pudiéramos pensar del apóstol Pedro, ¿no? Que lo peor, o criticarlo. Y pudiéramos pensar de algún otro hermano, decir: ay no, para ser cristiano como ellos, pues yo mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos manda que no pongamos nuestros ojos en esos errores. El mismo Pedro, apóstol Pedro, ¿sí? En el cual el Señor le dijo: tú eres Pedro, ¿verdad? Y le da la revelación del Cristo y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imagínense. Sin embargo, lo negó. ¿Y saben qué? Un tiempo después de que Pedro fue procesado por el Señor, vemos los milagros que él hizo. En Hechos capítulo 2, su primera predicación se convierte en 3,000. En su segunda predicación se convierte en 5,000. Y luego con su sombra los enfermos se sanaban. Entonces nosotros decidimos si queremos quedarnos viendo la versión de Pedro, el pecador, el que dijo groserías, el que maldijo, el que negó al Señor Jesús, o la versión de ese Pedro transformado que con su sombra sanaba a los enfermos. Y lo mismo pasa, nuestros ojos muchas veces se quedan con esa visión errónea, ¿verdad? Del proceso de alguien más y decir: ay, se equivocó, yo no quiero ser como él. Y ¿saben qué, hermanos? No somos lo que antes fuimos. No somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que antes fuimos. Dios tiene un proceso diferente para cada uno de nosotros. Entonces es un error el ponernos los ojos en alguien más cuando está en medio de su proceso, y también se puede equivocar. Y también nosotros mismos fallamos, nos equivocamos, y Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mirada, como lo vemos aquí en la diapositiva, debemos ver siempre a Jesús. Entonces no se debe de poner los ojos en las personas o en sus errores, sino más bien en Jesús, el cual nos salvó y nos llamó a correr esta carrera espiritual. Si se toma este consejo de Dios en su palabra, no habrá desánimo, desilusión, cuando se vea en los hermanos de la fe que pues algunos cometemos errores. Se debe evitar el error de idealizar o de tomar como modelo o ejemplo a hermanos de la fe y decir: ay, como el hermano que es perfecto, no falla. No debemos de hacer ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque sabemos que nadie está exento de equivocarse. El único que no falla es Cristo. Siempre debemos ver a Jesucristo, el modelo perfecto en el cual no hay mancha. Incluso si al paso de los días se manifiestan fallas o pecados personales, no pongamos nuestros ojos en ellos, más bien vayamos delante del Señor y pues arrepintámonos de ellos, porque puede ser que también pongamos los ojos en nuestras propias fallas y digamos: no, pues es que yo como que no cambio, yo como que ya tengo tiempo en el camino de Dios y nada más sigo teniendo este enojo, esta rabia, este deseo de venganza, sigo teniendo malas actitudes.
todo eso se va a manifestar porque estamos en una lucha espiritual con un enemigo poderoso que es nuestro propio yo, es nuestra carne. Entonces todo eso va a empezarse a manifestar porque Dios está haciendo una transformación en nuestra vida y nosotros no debemos desanimarnos por ello. Ahora, vamos a ir al punto número 3 de nuestro cuadernillo y veamos la siguiente diapositiva. Y el punto es, no nos guiemos por los sentimientos. Es muy importante que nosotros no nos guiemos por los sentimientos. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:7 que no se debe de guiar por lo que se ve o se experimenta, es decir, no por fe andamos y no por vista. Son muchos los creyentes que se guían por lo que sienten o no sienten. Y debemos tener siempre claro que nuestra carrera espiritual se fundamenta en obediencia a la palabra de Dios en la fe. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que como que hoy el culto no estuvo bonito, hoy como que no se sintió la presencia de Dios. Nosotros cuando vayamos a la casa de Dios no debemos de ir a buscar un buen culto, más bien debemos de ir y ofrecerle un buen culto a Dios. Nosotros no debemos guiarnos por los sentimientos y decir, pues es que como que hoy no se sintió la presencia de Dios. No debemos de guiarnos por eso. Debemos de guiarnos en base a la obediencia y a la fe en la palabra de Dios. Entonces, aunque no sintamos hacerlo, nosotros debemos de hacerlo. A veces decimos, ay, como que hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la palabra. Son muchos los problemas que tengo en mi vida. Yo prefiero mejor hoy no, ya mañana. Si nosotros nos guiamos en base a los sentimientos, nos vamos a quedar estancados y no vamos a prosperar en nuestra vida cristiana. Dios no nos llamó a ser gente emocionalista ni almática. Que es cierto que Dios nos da experiencias y nos deja sentir, es una realidad, pero nosotros no nos basamos en experiencias, sino en base a obediencia de la palabra de Dios. Nosotros obedecemos y Dios nos da una experiencia, obedecemos y sobre eso Dios nos da la experiencia. Entonces es importante no olvidar que como cristianos aún los problemas y las adversidades o contrariedades vendrán en el tiempo de Dios a cruzarse en nuestro camino, y como consecuencia en estos tiempos muchas veces nuestro ánimo, determinación, nuestra fe o sentimientos pues se deprimen y se caen y de momento sentimos que ya no queremos, sentimos que ya no podemos avanzar. Pero recuerden que Dios nos llamó a ser guerreros, a ser soldados, peleadores en Cristo, y nosotros pues a pesar de eso debemos levantarnos y seguir luchando, pues ya que ese tipo de batallas van a generar en nosotros una madurez, un carácter. Entonces si nosotros nos guiamos por sentimientos nunca vamos a adquirir madurez espiritual ni carácter. Es muy y de suma importancia que nosotros podamos basarnos en obediencia a la palabra del Señor. Entonces así terminamos el punto número 3. Vamos a ver el punto número 4 en nuestro cuadernillo y es congréguese en una iglesia cristiana. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 25. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia, ahí sí la tenemos. Vamos a ver lo que dice. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. También Salmo 149:1 dice que aún cantarán, ¿verdad? Es importante unirse o congregarse con otros cristianos, ya que hay ciertos enemigos espirituales. Nosotros somos ovejitas de Dios. En este curso de corderitos, pues aprendemos que somos corderitos, ¿verdad? Que estamos empezando en este caminar con Dios. Entonces, hay cierto tipo de enemigos espirituales que están esperando acecharnos y destruirnos espiritualmente. Lo que Dios provee a través de la congregación es cierto tipo de protección y seguridad. Entonces, ahí vamos a encontrar esa instrucción también para seguir corriendo en esta carrera espiritual, ya que hay enemigos que quieren venir a devorarnos. Pero Dios a través de la congregación pone esta cobertura y esos espíritus que tienen una naturaleza como de lobos, porque los lobos van y buscan a las ovejas, se las comen, las destazan, ¿verdad? Y más si están fuera del corral, pueden hacer con ellos lo que quieran, pero estando dentro de la cobertura, del límite de la protección, no pueden hacer nada. Entonces,
Es importante, como dice la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante que nosotros de manera regular, constante, estemos congregándonos en la iglesia. Es importante no solamente asistir a lo mejor el fin de semana o el domingo, sino que también es importante tener un tiempo para ir a la casa de Dios y entre semana, ¿verdad? Dedicarle tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros podamos tener esta continuidad, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo capítulo 6, danos el pan de cada día en el Padre nuestro. Entonces el pan de cada día pues lo vamos a recibir del Señor, y entonces es importante que no dejemos de congregarnos no solo los domingos o sábados o el viernes o el miércoles, sino que podamos darle a Dios tiempo de nuestra semana, y el fin de semana, ¿verdad? Podamos congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos empiezan a tener por costumbre, decir, pues solo voy un día a la semana, no tengo tiempo para Dios. Debemos de tener el tiempo apartado, ¿verdad?, para el Señor, porque es importante que el Señor va a establecer una cobertura alrededor de nosotros, de nuestras familias, en todos los ámbitos de nuestra vida laboral, en la educación, en todas las áreas, en lo financiero, en lo emocional. Dios pone una cobertura especial. Entonces, dice aquí, en la iglesia, entre los hermanos, Dios establece esa especial medida de seguridad. Ahí vamos a encontrar también la instrucción, ¿verdad? Si nosotros dejamos de congregarnos, pues ¿dónde vamos a tener los aprendizajes de la palabra de Dios? Ya que ahí es donde, pues, como congregación podemos buscar la presencia de Dios, y Dios trae cierto tipo de revelación en el momento que nosotros nos congregamos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo que desciende de la cabeza hasta la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y es como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, que cuando nosotros nos congregamos, el Señor empieza a derramar muchas bendiciones, y dice que es como algo que baja desde la cabeza, o sea, desde la autoridad o las autoridades que el Señor ha puesto, y baja hasta el borde, y esa cobertura va a alcanzar a todo el cuerpo de Cristo, hasta los más pequeños. Esa unción va a bajar, esa unción va a venir a nuestra vida cuando nosotros comenzamos a congregarnos. Entonces es bien importante que nosotros nos congreguemos, porque ahí nos vamos a desarrollar en el camino, en la palabra de Dios. Entonces también ahí entre los hermanos vamos a obtener el ánimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros. Es decir, que entre hermanos pues vamos a procurarnos. Va a haber que tal vez un hermano me diga, hermano, échele ganas, esfuércese, y esas palabras nos van a dar aliento. Pero si nosotros nos quedamos sin congregarnos, o en casa o en otro lugar, no vamos a recibir esas palabras de ánimo, de aliento que nuestra alma necesita para que podamos terminar esta carrera cristiana, esta carrera espiritual. Entonces son muchas las bendiciones que hay al congregarnos en la casa de Dios, y es importante que no dejemos de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Aquí es donde Dios nos va a dar esta instrucción a través de su palabra. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos leer la palabra de Dios en casa, porque hay quien puede decir, bueno, yo me quedo aquí a orar y a leer en casa, y no es malo, ¿verdad? Hay cierto tipo de bendición en cuanto a lo que nosotros hacemos en casa, pero el complemento es en la casa del Señor. Vamos a ver dos cosas, ya que en la siguiente diapositiva vamos a ver que la palabra de Dios tiene dos aspectos. Por un lado, tenemos la palabra escrita, ¿sí? Y esta palabra escrita nosotros podemos leerla en casa. Esta es la palabra que va a santificar nuestros ojos, va a limpiar nuestros ojos espirituales, y a través de ir leyendo la palabra de Dios nosotros vamos a adquirir cierto tipo de luz espiritual, ¿sí? Pero por el otro lado, en la casa de Dios, en la iglesia, aquí tenemos en la diapositiva, por un lado tenemos los oídos, y por el otro lado tenemos pues los ojos, ¿sí? Los ojos van a ser santificados con la Biblia que leemos en casa, pero nuestros oídos van a ser santificados con
la palabra que nosotros leemos o que escuchamos más bien en la iglesia. Es aquí donde nosotros recibimos esa porción de luz de la palabra del Señor. Mateo 13:16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, aquí tenemos dos ámbitos. Nuestros ojos son bienaventurados porque leemos Biblia en casa, pero también nuestros oídos porque oyen en la iglesia. Entonces es importante congregarse. Aquí vamos a encontrar estos dos tipos de palabras: la palabra escrita, la palabra oral. Esta bendición la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, Éxodo 31, 18. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando ambos aspectos de la palabra de Dios se juntan, generan en nosotros nuevas porciones de esa luz que adquiere el cristiano que ve o que lee, ¿sí? Y además oye. Por esta razón es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos, como algunos pues lo tienen por costumbre. Entonces eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hay muchas citas que refuerzan esto que leímos: bienaventurados los ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y es bien importante que nosotros leamos y escuchemos la palabra del Señor. Entonces vamos a ver también otro punto que es muy importante. Vamos a ver que es necesario que nosotros leamos la Biblia diariamente. Vamos a encontrar en la palabra del Señor, en Salmos 1, 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. También Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí encontramos que nosotros debemos de leer la palabra de Dios diariamente. Es importante escudriñar. ¿Y escudriñar qué quiere decir? Que vamos a ir en un estudio muy minucioso, letra por letra, palabra por palabra, qué es lo que Dios me quiere decir a través de este pasaje. ¿Sí? Debemos de escudriñar las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Es bien importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque es como un superalimento espiritual, ¿sí? La palabra de Dios se convierte en el alimento que nuestra alma necesita. Nosotros físicamente comemos 2, 3 veces al día, a veces 4, a veces 5 y a veces más veces, y estamos todo el tiempo comiendo, ¿verdad? Diferentes cosas. Comemos nuestro desayuno, nuestro postre, nuestra agua, tenemos nuestro lonche. El alimento que nosotros consumamos, y consumimos mucho, alimentamos el cuerpo bastante todo el día, pero nuestra alma también y nuestro espíritu comen, y ellos necesitan ser alimentados. ¿Y de qué se va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu? Pues de la palabra de Dios. Entonces la palabra se va a convertir en distintos tipos de alimento, así como dice aquí, que es como leche para los niños, pero un alimento sólido para los adultos. ¿Sí? Vamos a ver que este alimento espiritual es el que nutre y hace que tengamos un crecimiento espiritual sano. Cuando nos referimos a crecimiento espiritual, la palabra crecimiento espiritual se refiere a una transformación en nuestra vida. Quiere decir que la palabra va a venir a darnos este alimento y va a transformar nuestra vida. Y va a traer este incremento en nosotros. Y ella va a ser como leche o como vianda, como un alimento sólido para los adultos espirituales. Hay etapas de desarrollo espiritual desde bebés, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo. Ahorita nosotros estamos en las cosas más básicas que tiene que saber un cristiano, y esto es como lechita para un bebé. A un bebé no le podemos dar carne, o no le podemos dar pescado, porque el bebé se puede ahogar. Entonces vamos en un proceso donde vamos aprendiendo las cosas más básicas. Es como la lechita que necesita nuestra alma y nuestro espíritu, para que podamos ser transformados y paso a paso podamos ir comiendo cosas más sólidas de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver que un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios, pues no puede aspirar a tener un crecimiento espiritual. Fácil se va a cansar de correr en la carrera espiritual. Cuando nosotros no comemos, estamos anímicos,
débiles, nos da sueño, no tenemos energía, y pasa igual espiritualmente. Nos quedamos sin energía espiritual, nuestra fe decae, nuestros ánimos de buscar a Dios se decaen, entramos en depresión, empieza a entrar la tristeza, la soledad, empieza a regresar el enojo, muchas cosas entran a nuestra vida si nosotros nos debilitamos en la fe. Entonces vamos a encontrar esta fortaleza en la palabra y en el Espíritu de Dios, y es importante que leamos la Biblia diariamente. Pues en la Biblia pues vamos a encontrar toda la información acerca de quién es Dios, cómo trabaja Dios. Además, también nos va a mostrar muchas cosas de cómo éramos al principio cuando Dios nos creó, cómo somos y estamos ahora espiritualmente hablando. También nos va a hablar del plan maestro acerca de Dios, para que nosotros podamos recobrar la imagen y semejanza que teníamos en el principio con Dios, esa imagen que perdimos. También va a mencionarnos los múltiples recursos que Dios nos ha provisto para que tengamos esta transformación en nuestra vida. Entonces es necesario leer y escuchar la palabra de Dios todos los días. Es bien importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar este tipo de alimento espiritual que nos va a dar la fortaleza para seguir caminando y madurando en esta carrera espiritual, como lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Y el siguiente punto en nuestros primeros pasos como cristianos, vamos a ver el punto número 6 en nuestro cuadernillo, y es cultivar una vida de oración. Es bien importante. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, y es un versículo muy corto. Dice: orad sin cesar. La oración, ¿qué es la oración? La oración es la comunión o comunicación de un cristiano con Dios. La oración es para el cristiano como lo que es el agua para las plantas. Así de fácil, así de sencillo. Si una planta pues no tiene agua, se muere, se decae, se seca, ¿sí? También es como el viento o la luz para las plantas, ¿verdad? Es algo bien indispensable, es una necesidad. Entonces una necesidad es como el comer, ¿verdad? Es algo que no puede faltar, porque si falta pues morimos. No, así es la oración. Entonces sin oración no hay incremento de nuestra vida espiritual, así que debemos orar diariamente y en todo lugar. Pues podemos hacerlo de manera verbal, o sea, hablando, o de pensamiento, dependiendo del lugar en donde estemos, porque si levantamos nuestra voz y estamos en la carnicería, pues la gente va a pensar que estamos locos, ¿verdad? Entonces debemos de saber en qué momento podemos levantar nuestra voz, podemos clamar, podemos gritarle a Dios, en qué momento podemos hacerlo solo en nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros oremos en todo tiempo. La fe y la convicción son los ingredientes que necesitan la oración para que tenga vida y cobre los objetivos trazados. Sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Entonces la oración, principalmente, como lo vemos en la diapositiva, es la comunicación con Dios. También sin oración no hay incremento en la vida espiritual, y para que esta oración tenga esa efectividad debemos de agregar los elementos que ya habíamos visto en el primer tema, que se llama ¿Estás seguro? Si no lo hemos visto, pueden regresar a ver el video, ¿sí? Y entonces podemos nosotros agregar estos elementos. Entonces la fe y la convicción son elementos muy importantes para que la oración cobre vida y logre los objetivos trazados. Sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos 11:6. Además, hermanos, en la Biblia se notan diversas posiciones para orar: de rodillas, de pie con las manos extendidas hacia el cielo, postrados o tirados como los soldados rasos, pecho a tierra, ¿sí? De pie con las manos extendidas hacia el cielo, o postrados con la cabeza entre las rodillas, rostro hacia la pared. Aquí en la siguiente diapositiva que tenemos podemos ver las siguientes posiciones para orar. Si no se alcanza a ver, ustedes pueden verificarlo en su cuadernillo, en el PDF, para que ustedes refuercen estos conocimientos o estas maneras o posturas
para orar. Entonces, vamos a ir al siguiente punto. Ya que hemos aprendido qué es la oración, vamos a ver el siguiente paso que un cristiano tiene que dar en su caminar espiritual. Y el siguiente paso es adquirir y escuchar música cristiana. Este es el paso número 7, o el punto número 7 de nuestro cuadernillo con el tema ¿y ahora qué sigue? Vamos a ver lo que dice Efesios 5:19 en nuestras Biblias, y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Hay bendiciones maravillosas, fabulosas, que Dios derrama sobre aquellos cristianos que cantan al Señor. Y claro, pues para poder cantar es necesario escuchar música cristiana y pues así aprenderla. Dios ha levantado músicos y compositores, salmistas, adoradores desde los tiempos bíblicos, y ellos han dejado una infinidad de himnos y cantos que son una gran bendición para el pueblo del Señor. Hoy en la actualidad podemos adquirir música cristiana de muchas maneras, ¿verdad? Y ahora podemos entrar a YouTube, podemos entrar a diversas aplicaciones en el teléfono y podemos tener música cristiana online, en línea, o a través de alguna memoria o de diferentes maneras en la pantalla. Podemos escuchar música cristiana, podemos adorar al Señor, pero necesitamos aprender los cantos. Entonces, como buenos cristianos, forjemos el buen hábito de escuchar música cristiana para poder aprender así estas alabanzas y cantarlas al Señor. Ya que en otro nivel más avanzado, pues vamos a ver más acerca de lo que es la alabanza, qué es la música, qué es la danza y todos estos temas acerca de la adoración. Entonces ahorita no nos vamos a adentrar tanto en este punto, sino que vamos a empezarlo a poner por práctica y más adelante vamos a aprender más teoría acerca de ello. Y vamos a avanzar a nuestro siguiente punto, el siguiente paso que un cristiano tiene que dar en su vida espiritual, en su caminar con Dios, y es el paso número 8. Este paso número 8 es muy importante. Sea un ganador de almas y un sembrador de la palabra de Dios. Marcos capítulo 10 versículos 32 y 33 dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Es bien importante, hermanos, que nosotros abracemos este privilegio que Dios nos está otorgando y que nosotros nos hagamos un portavoz y anunciador del Evangelio de Cristo. Es por eso preciso que aquellos que están sin conocer del Señor, aquellos que están camino al infierno y que están sufriendo múltiples problemas en su vida porque no tienen la salvación, oigan y acepten este regalo que Cristo vino a darnos en la cruz del Calvario. Y así ellos puedan experimentar una nueva vida en Cristo y que sean librados del infierno tal como nosotros también lo fuimos, ¿verdad? Y en estas enseñanzas pues aprendimos cuál es ese maravilloso regalo que el Señor tuvo con nosotros, y así también podamos dar a otros de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea que la palabra gracia es un regalo, usted recibió ese regalo, no nos costó nada, Dios pagó por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. También nosotros demos ese regalo a otros que están sufriendo. Y es bien importante, la Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Así que por gratitud y por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, obedezcamos al Señor, el cual nos ha dado este mandamiento, y es una obligación que tenemos como hijos de Dios, que llevemos el Evangelio a toda criatura, que llevemos la palabra de Dios, que llevemos estas semillas de verdad y que las compartamos con aquellos que necesitan el Evangelio. Gloria a Dios. Así vamos a avanzar ya en el último paso de esta enseñanza, que son los pasos que un cristiano tiene que dar. Y vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva vamos a ver que un cristiano debe de ser fiel en ofrendar al Señor. La palabra de Dios dice en
Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Vamos a aprender en esta diapositiva, en este último paso, sea fiel en ofrendar a Dios. Es bien importante que nosotros aprendamos a dar. Dios nos ha dado este privilegio y no es porque Dios nos pida algo porque Él nos necesite, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño legal de todas las cosas que existen. Pero nos ha dado la oportunidad y el privilegio de que nosotros podamos dar algo, porque nosotros con nada podemos pagar nuestra salvación. Entonces Dios nos da este alto privilegio de que nosotros podamos colaborar para el mantenimiento de la obra de Dios. En la palabra de Dios encontramos este mandamiento de ofrendar para sostener la obra, lo cual implica extensión y divulgación del evangelio. Muchos otros programas de trabajo de la iglesia, mantenimiento de las instalaciones, energía eléctrica, agua. Hay muchos gastos que implican en la obra del Señor. Vamos a ver otra diapositiva. Y es bien importante que nosotros entendamos a los gastos que esto incurre. La palabra de Dios nos enseña de diferentes necesidades que implica la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el ámbito físico, material, pues también la palabra de Dios pues conlleva a gastos, porque si nos reunimos en un lugar, esto es como en el hogar, ¿verdad? En una casa, pues se requiere pagar luz, renta, agua, teléfono, los instrumentos para poder alabar al Señor no son nada económicos. Se requiere una inversión muy grande para el reino de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos esa bendición, pues tenemos que ser fieles en colaborar y en dar las ofrendas. No nos vamos a adentrar tampoco mucho en este tema de las ofrendas, porque en un nivel más avanzado en estos temas vamos a ver más a profundidad qué es la ofrenda, qué es el diezmo, cuál es la diferencia entre una primicia, cuánto es de ofrenda, lo que tenemos que dar. Todo eso lo vamos a aprender en estos temas más avanzados. Por el momento vamos a aprender que Dios ama al dador alegre y cada uno debe dar como propuso en su corazón. Dice la palabra de Dios que no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que si usted iba a dar una cantidad de ofrenda, pero usted tiene tristeza en su corazón porque es una cantidad que le produce tristeza, pues quítele lo que le produce tristeza a esa cantidad, disminúyale. Y dice que no por necesidad, pero si usted dice, bueno, mi ofrenda es de tanto, pero esta cantidad me da tristeza, pues le disminuyo. Y ahora pienso en mi necesidad, pero también mi necesidad es de esto, entonces le disminuyo, le quito mi tristeza y le quito mi necesidad, y entonces le llevo mi ofrenda con gozo y con gratitud al Señor. Ahora, para terminar esta lección número 2, diremos que estas son algunas de las cosas más básicas o los pasos que un cristiano tiene que dar en sus primeros días, ¿verdad? En su primera instancia en la carrera espiritual, ¿verdad? Esto es lo que hemos aprendido en este tema titulado ¿Y ahora qué sigue? Pero en otras lecciones posteriores, pues vamos a analizar estos temas de parte de fundamentos, nuestra vida o rudimentos, pero ya de manera más avanzada y con más profundidad. Y así terminamos, hermanos amados, nuestra lección número 2 titulada ¿Y ahora qué sigue? Vamos a dar gracias a Dios por esta lección y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, estos cimientos, fundamentos, estos primeros pasos que tenemos que dar como cristianos. Te pido en el nombre maravilloso de Jesús que tú bendigas la vida de mis hermanos, que esto quede bien atesorado en el corazón de cada uno de ellos, que mis hermanos puedan caminar con esa firmeza, sólidos, Señor, en tu palabra, para que ellos puedan ir avanzando y ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en una próxima lección.